Sigamos con Mitsui, otra empresa con un P/E ratio muy bajo y que ofrece un gran dividend yield. Nuevamente vemos un muy buen crecimiento tanto del free cash flow como del net income, pero este año ha flojeado bastante y como veis este dividendo ocupa muchísima parte del free cash flow. Ya sabéis que no me gusta comparar el dividendo con el net income, lo intento siempre comparar con el free cash flow, ya que en el free cash flow es donde realmente sale ese dinero libre para poder pagar los dividendos y recompensar a los accionistas. Para la fórmula de Graham estoy suponiendo un crecimiento del 5% y obtendríamos un valor de 3.800 yenes japoneses. Es otra empresa con la que conseguimos un valor positivo para Graham y si no me equivoco, valorando en las empresas americanas, muy pocas consiguieron un valor de Graham superior a su precio actual. Con lo cual, muy interesante Japón. Lo que más me gustó de Mitsui fue su increíble crecimiento del free cash flow, un average de 50%. Para los próximos años estoy suponiendo un 10%. Este último año, como hemos visto antes, ha sido muy flojo. Veamos si se pueden recuperar y el discounted free cash flow nos daría un precio de 2.193 yenes. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tiene un free cash flow tan potente pero en cambio obtenemos un valor tan pequeño? Pues atentos a esto. Esta empresa ha estado emitiendo muchísimas acciones para poder financiarse. Es decir, no han utilizado deuda, pero sí que han emitido acciones para poder recibir capital. Con lo cual, las acciones en circulación han aumentado muchísimo durante los últimos años. Si consiguieran reducir el número de acciones y recomprarlas, atentos a cómo subiría la valoración. Para ponerlo en perspectiva, la suma de su free cash flow es casi igual de grande que la de Itochu. Y en este caso, vemos una posición de caja muchísimo más fuerte, pero atentos a las acciones en circulación de Itochu, son 1.439 millones, mientras que aquí vemos casi 3 millones, es decir, el doble. Si yo pusiera aquí 1.500 millones, automáticamente esta empresa se multiplicaría por 2. No es el caso, pero dada su posición de caja de casi 1.000 millones de yenes, es algo que podría pasar y no me sorprendería en absoluto si siguen con su propósito de recompensar a los accionistas. Mitsui tiene el tercer mejor ROA, el tercer mejor ROE y el tercer mejor ROIC. Con lo cual, una empresa que parece mid, pero después vemos que tiene el mejor profit margin. En este caso, el crecimiento del dividendo ha sido muy bueno, un 14% de promedio, no igual de bien que sus compañeras, pero este último año, como veis, tuvieron que recortarlo. Seguramente fue por el hecho de que su flujo de caja disminuyó de forma considerable, creo que disminuyó un 33% y reducieron el dividendo un 21%. El próximo dividendo que van a pagar también es inferior, es de 100, con lo cual no podemos utilizar un 8% como para las otras empresas de su sector, así que voy a utilizar un 3% a largo plazo. Esto representaría que la acción actualmente está sobrevalorada en un 35%. Según la teoría de la rentabilidad por dividendo, durante los últimos 10 años se ha encontrado en torno al 7,21, actualmente está en 4,41 y cuando compró Buffett en torno al 7. Así que actualmente no parece que esta compañía nos esté ofreciendo el mejor risk-reward situation. Su PE histórico es de 5, actualmente está valorada con un PE de 8. Si las cosas vuelven a la media, conseguimos el mismo precio que con el modelo de los dividendos, 1.800 yenes por acción. No obstante, parece ser que su price to book está en línea con su price to book histórico, además de que el price to book ha incrementado muchísimo más que el precio de su acción. Así que vemos que realmente la compañía sigue está creando valor, incluso si no acaba de conseguir recompensar del todo a los inversores. Proyecta un crecimiento de los earnings per share del 5%, un P/E ratio de 7, la media está en 5. Creo que el mercado, una vez vea que el price to book está incrementando muchísimo más rápido que el precio de la acción, se van a dar cuenta que realmente esta empresa está infravalorada y creo que le podrían otorgar un 7 de P/E ratio, actualmente está en 8 y esto nos daría un retorno del 12,42% en 5 años más el dividend yield que sería un 4% anual. Creo que no es un retorno del todo malo. Si por lo contrario, durante los próximos 10 años esta empresa solo consigue aumentar los earnings per share a un ritmo del 5% anual, esto haría que la empresa volviera a su media histórica
y el retorno sería prácticamente inexistente. Nuevamente cumple con todas las checkbox para tener un foso ancho. Sin duda alguna, el mejor año para comprar esta empresa parece haber sido el 2023, un año donde no era tan barata como en el 2020, pero sus ratios eran muchísimo mejores. Tiene el high ROE, sí, está por encima del 10%. El net income ha estado incrementando, es correcto. Los dividends también, pero el free cash flow no. Y esto a mí me preocupa bastante. Aún así, el incremento del gross profit ha sido superior al de la inflación. Mis proyecciones indicarían que actualmente la empresa está en un valor justo. Para Wall Street podría tener algo de upside, pero muy limitado. Y si nos fijamos en su media histórica, podríamos ver una caída bastante grande. Aún así, el hecho de que su book value haya incrementado más que su market value me hace pensar que la empresa no está tan sobrevalorada como podrían indicar los otros modelos. Han tenido un par de años malos, sí, no han recompensado tanto a los accionistas como sus compañeras, no lo han hecho, pero han creado valor y como value investors nos gusta ver eso. Es domingo día 15 de septiembre, con lo cual el mercado de acciones japonesas aún no ha abierto. Os voy a dejar este vídeo por aquí en el que os enseño a comprar acciones desde la bolsa de Japón con yenes japoneses para aprovechar la potencia del dólar o del euro. Y si queréis ver más valoraciones de compañías, os dejo este vídeo por aquí. Nos vemos en la próxima.